La profundización de la crisis en el Partido Revolucionario Dominicano y el anuncio hecho por el presidente Danilo Medina de que no buscará una repostulación realmente son los dos temas principales de esta semana. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en Lo que pasó en 7 días. Son varios los hechos noticiosos trascendentales de esta semana, como les decía, pero hay dos que marcan especialmente. Uno de ellos es la crisis del Partido Revolucionario Dominicano que comenzó a tocar fondo. El expresidente Hipólito Mejía llamó a la militancia del PRD a no inscribirse para la convención que organiza la facción de Miguel Vargas Maldonado, pero sí lo llama a sumarse al movimiento La Convergencia, que analistas entienden que sería su plataforma para abandonar el Partido Blanco. Hemos tomado la decisión de no participar en la farsa convocada por Miguel Vargas y sus cómplices para este mes de febrero. Hacemos un llamado a la militancia y dirigencia PRDista a no participar en esa convención amañada. Aunque dijo que nadie lo saca del Partido Revolucionario Dominicano, Mejía dejó claro dónde irá dirigido su apoyo. Hemos decidido participar como PRDistas en el amplio frente opositor Convergencia por un mejor país. En el discurso que se prolongó por 16 minutos, Mejía responsabilizó a Vargas Maldonado de la crisis por la que atraviesa el PRD. Dice que el momento difícil que vive nuestro partido es el resultado directo del perverso pacto de las corbatas azules que en violación a los estatutos del partido firmó Miguel Vargas con Leonel Fernández. De inmediato Mejía recibió el apoyo de sus seguidores. Nosotros vamos a encabezar todos los movimientos democráticos como Partido Revolucionario Dominicano. Esta decisión cambiará mucho la realidad del PRD. No nos vamos del PRD, ahora nosotros no vamos a estar con ese señor en un partido político que ha traicionado los principios del partido. El expresidente Hipólito Mejía llamó a los PRDistas a tomar todas las medidas necesarias para rescatar al PRD, ya que según él, esta organización está secuestrada con el apoyo de los estamentos judiciales del país. Y lógicamente, ese solo anuncio de Hipólito Mejía ha provocado un abanico de opiniones. En alusión a los pronunciamientos del expresidente Hipólito Mejía, quien aseguró no acudirá a la convención, Miguel Vargas reiteró que están en tiempo de apertura, participación, unidad y democracia interna. Y quiero expresarle desde esta Casa Nacional, la Casa del PRD, la Casa de la Democracia, que rechazamos la violencia, rechazamos la anarquía, la intriga y sobre todo rechazamos la división. Nosotros estamos comprometidos con la unidad de este partido. Nosotros llamamos a la no violencia, llamamos a la participación democrática, llamamos a la serenidad y sobre todo a la confraternidad. Todo intento de división, todo intento de confrontación, que no sea la confrontación de las ideas, está fuera de contexto. En el proceso para la 30ª Convención Nacional Ordinaria del PRD, solo hay 2 candidatos que aspiran a la presidencia del partido, Miguel Vargas y el ex alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. Hasta este momento hay inscritos 417 aspirantes a los diferentes puestos y no habrá prórroga. El que no se inscribe de aquí a mañana se quedó fuera. El PRD a nivel nacional va a participar con entusiasmo y con mucha entrega en este evento democrático para renovar sus autoridades provinciales, municipales y nacionales. Y eso no lo paraliza absolutamente nadie. El próximo 23 de este mes inician las elecciones de los frentes de masas y el 27 de julio se elegirán los cargos nacionales. Las autoridades del PRD descartaron que se produzcan incidentes como el 27 de enero del año pasado y dijeron que reforzarán la seguridad para estas elecciones. Yudelgi Guerrero, Noticias 23. Y siguiendo con el tema político, ahora pasemos con el presidente Danilo Medina, quien volvió a dejar bien claro que no aspira a repostularse. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga: gracias, Danilo, porque en su gobierno yo le ve mis condiciones de vida. Estas palabras del presidente Medina fueron dadas durante el acto de inauguración del inicio de la construcción de la presa de Montegrande en Barahona. Allí también fue claro con su meta como presidente de los dominicanos. Porque no tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Lo que busco
Lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Lo que estoy buscando es que la gente tenga ingresos suficientes. Lo que estoy buscando es que tengamos en la República Dominicana hombres y mujeres que tengan posibilidad de consumir, que tengan poder de compra. Porque si el pueblo no puede comprar, las empresas no se pueden desarrollar. Pero Medina no terminó su discurso sin antes comprometerse a consumar el proyecto Bahía de las Águilas, que a su entender contribuiría a que la región sur tenga quien le escriba. Y las declaraciones de Medina también generaron controversia y reacciones. Lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. El mandatario habló de nuevo de reelección. Reiteró que no optará por otro cuatrenio para dirigir la nación. Porque no tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Estas palabras del mandatario fueron respaldadas por algunos ciudadanos consultados, quienes por demás valoran su gestión de gobierno. No, eso está bien. Lo bueno es que está haciendo el trabajo, que eso es lo que se quiere. Simplemente mientras él esté trabajando, ya él está, con eso pertenece a la historia. Eso es bueno que se diga. Va a llevar a la norma de los 4 años. De hecho, hay quienes analizan que otro periodo de Medina podría manchar sus buenas actuaciones. Bueno, esperemos a ver tiempo. El tiempo lo hablará. Este jueves en Santiago, encuestadoras de esa popular provincia cibaeña daban cuenta de que alrededor de un 51% de sus habitantes favorecen un cambio a la Constitución en busca de un periodo más de Medina, dirigiendo los destinos de los dominicanos. Cuando cruce por las calles, la gente me diga, gracias Danilo, porque en su gobierno yo le ve mis condiciones de vida. Ahora pasemos a otro tema, y es que la sentencia sobre el caso Francina fue un tema que trascendió esta semana. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional responsabilizaron al Ministerio Público de instrumentar muy mal el expediente del caso de la ingeniera Francina Hungría, tras ratificar la condena de 30 años de prisión a uno y descargar al resto de los acusados. Las juezas Sara Veras, presidenta del tribunal, así como las integrantes Ingrid Fernández y Giselle Soto, apuntan que una de las debilidades del Ministerio Público al organizar el expediente fue que presentó en el juicio de fondo un serial del arma que no coincidió con la que le dispararon a Francina Hungría. Las pruebas son las que condenan y las que absuelven. También que ninguno de los testigos logró identificar con certeza a los sujetos que cometieron los hechos. En tal sentido, estos medios de prueba no logran establecer la responsabilidad penal de ninguno de los coimputados. Por la agresión a Francina fue condenado a 30 años José Manuel Vidal Félix, alias Memín, mientras que José Manuel Arias Mejía, Melvin Pérez, José Miguel Mora Acosta y Celso González Montero fueron descargados. Un caso que se quiso poner como ejemplo de lo que es el colmo de la violencia y decir que, o sea, que se iba a enfrentar con mano dura, pues realmente fuera completamente lo contrario. Lamentablemente tenemos un sistema débil en ese sentido que debe velar por proteger realmente al ciudadano. Señalan que las únicas pruebas que fueron halladas en el vehículo que conducía la víctima coinciden exclusivamente solo al imputado Vidal Félix, no así a ninguno de los demás imputados. Descarta que alguno de ellos hubiese tenido alguna participación en los hechos y las múltiples interrogantes que se han realizado las juzgadoras generaron profundas dudas sobre la participación o no de estos ciudadanos en los hechos que en principio le fueran encargados. En tal sentido, procede declarar la no culpabilidad de los mismos. Estas incongruencias fueron admitidas por el Ministerio Público. Procede a nosotros ahora hacer un recurso. Hay serias contradicciones en esa sentencia. Esa responsabilidad con relación a esa sentencia fue culpa total del Ministerio Público, del mal trabajo que está realizando el Ministerio Público. Mientras los imputados en el hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2012 salieron del tribunal sin hablar ni una palabra, sus familiares se molestaron ante preguntas de periodistas. ¡Suéltala!
Un tiro en el ojo derecho le cegó la vista a Francina Hungría, quien tiene lesiones permanentes. La lectura de la sentencia íntegra del caso Francina ha desatado una ola de contradicciones entre abogados de la sociedad civil, juristas independientes y la Procuraduría General de la República. Mientras las juezas del segundo tribunal colegiado argumentan que el expediente no estuvo bien instrumentado. En la lectura íntegra de la sentencia que le otorgó la libertad a 4 de los 5 acusados de asaltar y provocar la ceguera de la ingeniera Francina Hungría, se establecen errores profundos por parte de la Fiscalía. En tal sentido, estos medios de prueba no logran establecer la responsabilidad penal de ninguno de los coimputados. Pero para el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, este expediente tiene las pruebas suficientes que comprometen la responsabilidad penal de los descargados. En este caso hubo allanamientos, le encontraron en arma, habían todos los indicios y todas las pruebas que comprometían a estas personas y a mí me parece que son decisiones que no debemos justificar. Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, esa sentencia ha demostrado que el Ministerio Público debe ser revisado. Hace falta en la República Dominicana un Ministerio Público que disponga de la logística necesaria para combatir la delincuencia, un Ministerio Público que instrumente conforme la legalidad, conforme la legitimidad sus expedientes, que no estén vacíos. Mientras que abogados independientes creen el fallo que favoreció a 4 de los implicados en el caso Hungría se debe a múltiples factores. Es un problema que no se puede buscar un culpable, es el sistema. Los abogados privados que representan a las víctimas, los abogados de la defensa, el Ministerio Público, la policía, en muchas partes. Entonces, una parte nunca será la culpable en un proceso. De que el Ministerio Público no investigó, el Ministerio Público no se codió con las personas, con la multitud. Ahí no hubieron testigos que pudieron identificar a las demás personas. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a 30 años de prisión a José Manuel Vidal Félix, alias Memín, por el atentado a Francina y absolvieron a Melvin Pérez, alias Bululo, a José Miguel Acosta, a Celso González Montero, alias Narí, y a José Manuel Arias, conocido como El Bacán. El procurador ha dejado claro que apelará dicha sentencia. Y ahora queremos compartir con ustedes una dramática historia, una historia de esa que conmueven a la sociedad dominicana, una historia realmente que muestra los niveles de pobreza en la República Dominicana. Se trata de una familia del sector Las Mercedes, en Los Alcarrizos, que sobrevive en medio de problemas hereditarios, precariedades económicas e indiferencia del gobierno. Me siento mal, porque a veces yo no tengo que darle a mis hijos. Es el lamento impotente de esta mujer ante las precariedades originadas por la enfermedad que padece su esposo. Zacarías Montero Ramírez sale cada día de su casa en busca de su alimento, venciendo las limitaciones propias de su enfermedad. Zacarías padece la enfermedad Corea de Huntington, que es un trastorno en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad es hereditaria. La delincuencia también a él lo ha tocado. Él no se deja amedrentar. Las personas casi no le compran los papeles higiénicos y muchos se alejan por su enfermedad. Luisa Bonilla, esposa de Zacarías, dice que 2 de sus hijos también padecen la enfermedad hace más de 8 años. Hay uno que va a cumplir 14 años ahora y el otro tiene 11, pero son niños que hay que hacerle todo. Son niños que ya, ¿tú me entiendes? Que darle la comida, todo. Son niños que están vegetales ya en la cama.
Manifiesta que lo poco que gana trabajando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no da para sustentar a su familia. Cuando yo cobro eso para llevar un colmado allí de sobre de leche, porque ese niño se debe 2 y 3 sobres de leche diario a 65 pesos. Malo pamper y mala mantención, dime, ¿cómo yo me hago? Luisa dice que le han realizado estudios médicos, pero que los resultados no son muy esperanzadores. Lo que me dicen que es una enfermedad congénita, que es una enfermedad que no tiene cura. Pero ni con tratamiento. No, solamente los tratamientos es para los ataques. Tuve yo muchos ataques, yo tengo que comprar muchos medicamentos caros. Los niños pasan el día postrados en una cama debido a que no pueden estar sentados por sí solos por su contextura física. Esta familia se mantiene esperanzada en que alguien se apiade de ellos, porque hasta el momento viven gracias a la ayuda desinteresada de los vecinos. Si él se sienta, nos morimos de hambre. Bueno, esa historia no puede ser más dramática. Es una radiografía de una realidad que se vive en muchos barrios del país, donde esa brecha entre ricos y pobres a veces resulta alarmante. Y usted ve casos como ese y se pregunta, ¿dónde están las instituciones de ayuda social del gobierno? Pero ¿dónde está la solidaridad de políticos que solo buscan el voto, especialmente en el sector de los Alcarrizos? Nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos le tendremos mucho más contenido aquí, Lo que pasó en 7 días. Gracias por continuar con nosotros aquí compartiendo los principales hechos noticiosos de esta semana en Lo que pasó en 7 días. El presidente del Instituto Dominicano de Cardiología demandó del gobierno poner en marcha una política rápida e inmediata ante el aumento de los problemas cardiovasculares y los casos cada vez más frecuentes de muertes súbitas. Vamos a ver esta historia. Las enfermedades cardiovasculares encierran todo tipo de males relacionados con el corazón, los vasos sanguíneos, arterias y venas. Hoy es la principal causa de muertes en el mundo. En el 2005 se reportaron 17.5 millones de muertes atribuidas a esta causa. La mayor alerta es que no solo aumenten los adultos, sino que también gana terreno en la población joven. Por el consumo del tabaco, la inactividad física, la dieta malsana y el uso nocivo de alcohol. A pesar de la existencia de medicamentos para su control, cardiólogos demandan del gobierno establecer acciones rápidas, ya que esta se crece en los más desposeídos. Informe del Banco Mundial afirman que el 80% de estos fallecimientos surgen en los países de bajos y medianos ingresos, como es el nuestro. Advierten que de seguir esta escalada de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, en las próximas 2 décadas se triplicarían los casos. Esto significa que desde ahora hasta el 2030, unos 23,6 millones de personas morirían por enfermedad cardiovascular. Y esa historia y ese llamado que hace el presidente del Instituto de Cardiología debe ser atendido. Aunque usted no lo crea, el presupuesto que le dan es realmente ínfimo, es de apenas unos 15 millones de pesos. Así que desde el gobierno, desde Salud Pública, vamos a atender esa petición de cardiología. Ahora pasemos a otro tema, y es que las centrales sindicales se mantienen firmes en su lucha para evitar que la cúpula empresarial modifique el código laboral.
A ritmo de música y con pancartas en manos, los manifestantes difundían sus reclamos. Entre otras cosas, rechazan que se pretenda modificar el Código de Trabajo para eliminar conquistas esenciales como el preaviso, cesantía, el pago de horas extras y el horario de trabajo de 8 horas al día. Los sindicalistas mostraron además su repudio a que se quiera cerrar el seguro social. Advierten crearía un gran problema. Sería una catástrofe desde el punto de vista nacional, porque estamos hablando de 11.000 empleados directos en el seguro y de 44.000 dependientes, que no se sabe qué se haría con esa persona ante un cierre. Los manifestantes explicaron una vez más que las pretensiones del empresariado no son buenas, por lo que hacen un llamado al presidente Danilo Medina. Que no se deje sorprender por la clase empresarial retrógrada que existe en la República Dominicana, que ha fijado una postura de querer imponerle a los trabajadores, eliminarle la conquista que por muchos años se lograron a través de la lucha. Bueno, ahí estaban en la calle reclamando a los empresarios, los sindicalistas, evitar la modificación del Código Laboral, lo que ellos entienden que será un golpe al sector realmente laboral en la República Dominicana. Ahora nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos estaremos hablando de ese tema con nuestro invitado de hoy, el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio, Lo que pasó en 7 días. Como le habíamos anunciado, nuestro invitado de hoy es el líder sindical Rafael Pepe Abreu. Y está con nosotros para debatir un tema que ha sido trascendental y polémico en los últimos días, entre otros, y es el tema de la modificación al Código Laboral. Además de la situación económica del país y quién sabe si hablemos un poco de política y la percepción que tiene Pepe sobre cómo anda la situación política en el país. Pepe, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Napoleón? Gracias por estar aquí en este espacio por segunda vez. Así es. Me alegro mucho, de verdad. Siempre donde quiera que usted está, como quiera, ¿verdad? Siempre los sindicatos tenemos una puerta de expresarnos también. Y eso es importante, porque usted siempre recuerda que su labor reporteril, jovencito, comenzó precisamente en los sindicatos, trabajando con nosotros, ¿verdad? En todo aquellos tiempos, huelga, de trabajo duro, sí, difíciles. Así es. Pepe, vamos a comenzar por el debate que hay en torno al Código Laboral. Primero, ¿cuál es la situación real en torno a esa situación? Bueno, hay que decir que cuando yo vine aquí la primera vez, yo recuerdo que nosotros empezamos y dimos una serie de informaciones por este programa. Entonces, mucha gente cuando la vio pensaba que eran una exageración. Así me dijeron. Pero ¿cómo es posible que los sindicalistas como que estén inventando que se quiera hacer eso cuando nadie hasta ahora ha mostrado ese interés? Lo que decíamos nosotros, lo que denunciábamos nosotros. Y era porque todavía los empresarios no habían expresado de manera escrita su posición sobre qué es lo que ellos se proponen con el código. Ya ahora cuando la gente conoce lo que los empresarios proponen, entonces aquellos que creían que era una posición alarmista comienzan a preocuparse y comienzan a ver que los empresarios no están jugando. Que lo que denunciamos de la contrarreforma era una cosa cierta. ¿Qué es lo que realmente trae el nuevo? Por ejemplo, comencemos con un asunto de lo más elemental, el contrato de trabajo y el tiempo de prueba. En el Código de Trabajo actual, código vigente, ¿verdad? Cuando un trabajador entra a una empresa, a los 3 meses comienza a tener derecho. El trabajador a los 3 meses, lo que te dice Napoleón es, ya yo estoy fijo, tengo 3 meses.
y comienza a tener derecho. ¿Qué dicen los empresarios? El trabajador debe comenzar a tener derecho a partir de los 6 meses, no de los 3. Eso quiere decir que un trabajador entonces laborará 6 meses y cuando tenga 6, entonces comenzará a tener derecho a cesantía, a preaviso y a cualquier otro derecho. Con eso prolongan por 3 meses más el periodo de prueba, como le llaman en el país, periodo de prueba. Cuando te tiende más allá, ellos dicen, por ejemplo, que en el caso de los jóvenes que se han contratado por primera vez, como ellos llaman primer empleo, esos jóvenes deben trabajar 2 años en las empresas a nivel de prueba y recibir como pago 50% de salario mínimo y un seguro de riesgo laboral, pero sin tener derecho a acumular prestaciones, acumular derecho a pensión. 50% del salario mínimo. Mínimo establecido. Por ejemplo, el mínimo de hoy son... Eso es 10.000 pesos. Entonces yo soy... Tú te vas a ganar 5 nada más en esos 2 años. Y no va a tener derecho a pensión, acumular para pensión, ni para salud. Solamente va a tener un seguro de riesgo laboral por si pasa algo. Y ni prestaciones tampoco. Prestaciones tampoco, no. Es un periodo a los 2 años decide, mire, de prueba. Usted no me sirve. Exacto. Entonces dice, bueno, el señor Napoleón da para el trabajo, lo dejamos aquí. Si deciden que no da, se va. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Que eso es para ayudar al joven, dicen ellos, a que el joven tenga una experiencia y que la pueda exhibir supuestamente cuando vaya a otro lugar y cuando le pregunten, entonces diga, sí, yo tuve experiencia porque yo trabajé 2 años en tal sitio y mire la prueba aquí. Pero eso, Napoleón, si uno lo analiza bien, se da cuenta que lo que persigue es, inclusive, degradar a la juventud. Y además tiene otro componente y es que cuando la persona es muy joven, 2 años parecen poco. Cuando la persona ya comienza a entrar en la edad madura, 2 años puede empezar, porque puede ser la diferencia entre tener o no una pensión, entre tener o no una prestación. Esa puede ser la diferencia, ¿verdad? 2 años. Porque no nos olvidemos que el sistema nuestro es de capitalización individual y que la pensión se construye en base a la cotización de la empresa, pero también en base a la cotización del trabajador. Estamos hablando que si a un joven en esos 2 años, 10.000 pesos, bajamos a 5, ganaría anual 120.000, solamente se le pagaría 60.000. Es decir, 120.000 en vez de 240.000 que debería de vengar. Que debería de vengar, exactamente. Entonces le están cogiendo, a tu juicio, 120.000 pesos. 120.000 pesos, pero además, me lo están poniendo al joven a competir con el trabajador de planta más viejo, porque eso crea una movilidad. Van sacando los jóvenes, entran nuevos jóvenes, salen, pero porque van a hacer trabajo, el mismo que hace el otro. Entonces tú vas a crear, en lugar de una solidaridad entre las generaciones, tú vas a crear entonces una competencia entre generaciones, vas a poner a competir a ellos uno con otro. Yo a veces te digo, Napoleón, mira, los empresarios tienen, por ejemplo, el CONE, tú conoces el CONE, Asociación de Industria, tienen a Copardón y tienen a Ángel para entrenar a sus hijos en lo que sería el manejo de los negocios, el manejo de los comercios, el manejo de las asociaciones, el liderazgo empresarial se entrena en Ángel. O sea, el empresario lucha, ¿por qué? Porque sus hijos, sus sucesores, tengan mañana unas mejores empresas, hereden grandes fortunas, hereden grandes comercios, tengan una educación de calidad, ¿entiendes? A veces en universidades del exterior. Entonces, se pretende que el trabajador entonces en su nivel, o el profesional medio en su nivel, no quiera para sus hijos, por ejemplo, una mejor vida, una mejor calidad de vida, una mejor protección laboral. Lógicamente que tú no puedes pedirle a uno que sacrifique lo suyo sencillamente para hacer el camino más fácil a los futuros herederos de ellos, porque ellos nos dicen a nosotros, el tema no es con los empleados de ahora, es con los que vienen. Eso quiere decir que entonces los jóvenes empresarios que vayan asumiendo el control a partir de esa modificación que ellos pretenden, a los jóvenes que contraten, lo contraten en peores condiciones que lo que ellos contratan a los trabajadores de ahora. ¿Cuál es el punto más usted cree en eso? Por ejemplo, se habla de la extensión del horario. Otro punto más. Ellos, tú sabes, Napoleón. Se había aprobado de la ley en el código que se había reducido a 44. Napoleón, ¿cuál es la lucha histórica de los trabajadores más grande que se ha dado en el mundo entero? La 1 de mayo de 1986 en Chicago.
¿Tú recuerdas Sí, eso? sí, sí. ¿Por qué fue? Por eso es el Día de los Por Trabajadores. el tema de los horarios, laborales, porque se laboraban 18, 14 horas. Entonces, esa lucha tan grande, tan tenaz de años, pudo permitir que en base a mucho sacrificio, mucha sangre derramada, se estableciera que la jornada laboral debía ser la 3-8. 8 horas de labor, 8 horas para descansar, 8 horas para la persona realizarse como persona. Bueno, los empresarios ahora dicen, nosotros queremos transformar esto y elevar los horarios, no a 44, sino de 44 a 48 horas. Volver al esquema viejo. Volver al esquema viejo. Al trujillito. Al esquema viejo trujillita, pero agregando entonces Napoleón, que también ellos tengan derecho a establecer el denominado 4x4, que consiste en que un grupo de trabajadores trabaje, por ejemplo, 12 horas, 4 días consecutivos, 12 horas consecutivas, y que otro grupo entonces entre a trabajar 12 horas más consecutivas. Pero eso no distingue, por ejemplo, un sábado de un lunes o un domingo de un jueves, sino que todos los días son iguales. De ese modo entonces se ahorran las horas extras que se pagan después de las 44 en un 35%, y además entonces se ahorran el pago doble que implica el tema del trabajo ya feriado. Matan 2 pájaros de un tiro, pero además, en lugar de contribuir entonces a que más gente trabaje, que es lo que se hace en otros países, ¿verdad? Que reducen la jornada a 40, muchas veces para que trabajen más personas, la mantienen en 44 para que trabajen más, lo que hace es que cada día entonces el mercado de trabajo se estrecha menos, porque un solo turno trabaja 12 horas consecutivas 4 días, y otro turno entra y trabaja también 12 horas consecutivas 4 días. Esa posición de los empresarios inclusive choca con el convenio 87 de OIT, que establece la necesidad de la jornada de las 44 horas a la semana y se sitúa por debajo inclusive de lo que tú decías. De la lucha de Mauricio Báez estamos hablando. Acuérdate que Mauricio Báez, su lucha azucarera fue en 1946. Y una de las demandas contra Trujillo, ¿verdad? Y contra los dueños de los ingenios de ese tiempo, estaba dada en el tema de los horarios. Entonces, los empresarios están planteando volver a esos niveles que ya fueron superados. Hay otro asunto también que los empresarios están planteando, Napoleón, que es alarmante, o más alarmante todavía, porque ellos están planteando que el periodo de cesantía o liquidación, acumulación de derechos, tengan un techo de 3 años. Es decir, que un trabajador entre a trabajar y acumule derechos del año 1 al 3. Por ejemplo, yo pasé 15 años en una empresa. Usted acumula derechos solamente hasta ahora 3 hay años. que darme mis 15 años. Los 15 años ahora, pero a partir de la modificación, usted acumularía derechos solo hasta 3 años. Y se calcularía no en base a lo que la persona gana, sino en base a 4 mínimos del sistema de seguridad social, que es un mínimo que se hace entre los salarios mínimos establecidos y que se promedia 8.500 pesos. Entonces, aunque usted gane, por ejemplo, 75.000, 50.000, siempre se va a liquidar sobre la base de 34.000 pesos. Eso, por supuesto, atenta contra la plantilla de la empresa. ¿De 34.000 pesos? 34.000. Pero si yo gano 10, ¿también me lo calculan por eso? No, si fuera así, el negocio fuera bueno. Si gana 10, si gana 8, lo calculan entonces exactamente. Lo que no puede es tener más allá de 34.000, pero menos sí puede tener. Pues si gana 10 por 10, gana 15. ¿Cuántos empleados actualmente ganan el salario por encima de los 50.000 pesos en este país? Bueno, yo te voy a decir que básicamente eso está en los mandos medios hacia arriba de las empresas. ¿Entiendes? La mano de obra laboral aquí, por ejemplo, son 3 millones de Exacto, la mano de obra laboral nuestra está en el 78% en menos de 15.000 pesos. ¿Entiendes? La mano de obra laboral. Pero hay una otra masa, entonces, de trabajadores que puede... A ese 78% se le liquida con los 15.000 pesos. Con los 15.000 que gana, o con los 12.000, o con los 11.298 del mínimo. Si yo soy gerente de una empresa que gano 150, hay que dar el promedio, entonces, vamos 34. A 34.000. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú me estás quitando, entonces, a una persona que tiene un cargo gerencial, que muchas veces se echan las empresas, ¿cómo se llama? Encima, se puede decir. Eso hay que decirlo así. Tú le estás quitando a esa persona una acumulación
que no es caprichosa, porque esa persona llegó a gerente, ocupa ese puesto, no por capricho ni graciosamente. Se supone que es porque tiene una trayectoria, una preparación, una responsabilidad que está asumiendo, porque muchas veces los dueños no están. Y esas personas a veces parecen los dueños de tanta responsabilidad que tienen que asumir. Entonces tú le estás suprimiendo a esa persona también el derecho al día de un retiro tenga por lo menos con qué respirar. Entonces nosotros decimos que una acción así es una acción que inclusive crea inestabilidad en la propia empresa, porque en el caso del trabajador, imagínate, Napoleón, un trabajador que sabe de antemano que su nivel de acumulación solo será 3.000 pesos, hasta 3 años. ¿Qué piensa él a partir de que esos 3 años se cumplieron ya en la empresa y él sabe que no va a acumular más derechos? Ese trabajador trabaja 4 y va, por supuesto, a tener menos identificación con la empresa, menos dedicación a la empresa. Por supuesto que sí, porque tiene menos arraigo, menos apego. Aparte de que además los empresarios comenzarán entonces a cancelar a los trabajadores que tengan más tiempo para ir contratando personas nuevas y entonces contratarlas sobre la base de ese techo de 3 años y ese cálculo de 4 mínimos que ellos plantean en el tema del techo para fines de otorgar la liquidación, como se llama. Ante ese cuadro que tú describes, ¿cómo Pepe Abreu califica ese proyecto de modificación del código? Nosotros decimos que es un proyecto contra reforma, regresionista, y que lo que puede provocar en República Dominicana es una confrontación social. Napoleón, este país tiene una estabilidad laboral envidiable, a tal punto que aquí las huelgas obreras, así de empleados, no son comunes. Tú no te fijas que aquí lo que se hacen son huelgas de choferes, y de choferes, huelgas barriales, pero tú ves pocas huelgas y empresariales o comercial o en los comercios. ¿Por qué? Porque el código ha resuelto ese tema. Entonces, el empresariado que debe velar por eso, porque le ha ido bien en eso, ha ganado suficiente con esa paz laboral. Entonces, son ellos los que están propiciando alterarla. Entonces, después que no se quejen, ¿me entiendes? Cuando comiencen las presiones sociales y las confrontaciones, que no se quejen y le echen y anden buscando culpables. La responsabilidad es de ellos, porque si ellos lograran un fin como este, toda esa paz laboral que tiene tantos años en República Dominicana se perdería. Eso es así. Y ellos dicen que no, que es todo lo contrario. Yo estaba viendo a Rafi, un muchacho que yo estimo mucho porque es de mi pueblo, hijo de un gran amigo mío, Rafi Paz, diciendo que no sé, ustedes se inventan eso. Y he oído a los empresarios, cuando ustedes fueron a la protesta esta semana, que lo único que ellos buscan es mejorar las condiciones de vida y de los trabajadores, Pepe. Ellos quieren, yo vi a Rafael Paz cuando fuimos a entregar el documento porque no recibió, y él expresó eso, pero nunca detalló el criterio que ellos exponen cuando están en la mesa de negociación o cuando escriben su posición, que es decir, por ejemplo, lo que nosotros queremos es que más trabajadores entren a la formalidad. Entonces, para que más trabajadores entren a la formalidad, tienen que sacrificar los derechos que esos trabajadores han conquistado durante años de lucha. Es decir, ustedes como trabajadores tienen mucho ahora, porque tienen derecho a prestaciones, tienen derecho a una cesantía, tienen derecho a una liquidación cuando salgan. Entonces, nosotros queremos que ustedes se despojen de eso, para entonces distribuirlo, según ellos, entre los trabajadores que no tienen esos derechos. El trabajador es que tiene que dar de lo poco que tiene para reivindicar al otro trabajador, o son aquellos que tienen poder económico, aquellos que han ganado durante décadas a costa del esfuerzo del trabajador, quienes tienen precisamente que hacer sacrificios y tratar de ser inclusivos con ese trabajador que no tiene esa conquista. No, el ejemplo, ¿verdad? Tiene que comenzar por ahí, por ellos, porque ellos son, en definitiva, y eso hay que decirlo así, el verdadero poder de una sociedad como esta. Los gobiernos pasan, son transitorios. Un gobierno entra, pasa, se va, viene otro, pero el poder empresarial es un poder que se mantiene por años, por décadas, y se transmite de generación en generación, eso es así. Si tú reconoces ese gran poder que tienen los empresarios,
y son los jefes de los dueños de producción, y quién sabe, si hasta el jefe también de los medios de comunicación. ¿Qué harán ustedes para impedir que ese proyecto, que esas modificaciones sean realmente aprobadas en el Congreso Nacional? Me gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros pasando revista a lo que sucedió en 7 días. Pepe, cuando nos fuimos a la pausa te preguntaba, si tú reconoces el poder de los empresarios, ¿qué van a hacer ustedes para impedir que esa modificación sea de esa forma? Es interesante lo que tú preguntas, Napoleón, porque no solamente debemos confiar en el poder, o estamos confiando en el poder de movilización que tengan los trabajadores, que han estado movilizándose, por supuesto. La torre empresarial fue escenario, ¿verdad?, de una protesta de los trabajadores. Y hay un estado de los trabajadores de disposición de movilizarse para defender sus derechos. Pero también nosotros, hay que decirlo así, confiamos en el presidente de la República. El presidente de la República, cuando se reunió con nosotros, nos dijo lo siguiente: los empresarios me han dicho que ellos tienen problemas a nivel de lo que son los procedimientos judiciales, Napoleón. Los procedimientos judiciales, gente que hace demanda temeraria, gente que hace embargo temerario, gente que altera demanda, ¿entiendes?, contra empresas para perjudicarla, gente que, cuestiones que están en el código que establecen que hay que depositar el duplo de una sentencia si no es ejecutoria a los 3 días. Nosotros le dijimos al presidente: mire, presidente, si ese es el problema, ahí podemos buscar puntos comunes con los empresarios y buscar soluciones. El doctor Rafael Albuquerque, que es asesor del movimiento sindical en esta discusión, y el doctor Julio Aníbal Suárez, también asesor de los trabajadores en esta discusión. Ellos dos han estado dispuestos a esos temas, buscarle solución técnica, jurídica, y que no perjudiquen al empresariado ni perjudiquen al trabajador en esos niveles. Fíjate a qué 2 personas te mencioné, 2 personas de los más conocedores de lo que es la legislación laboral en el país y en Latinoamérica. Ahora bien, también el presidente se comprometió con nosotros a que cuando recibiera el informe de la comisión que está trabajando, él iba a convocar los 2 sectores. Entonces, convocados los 2 sectores, se iba a iniciar un diálogo tripartita. Y solo lo que salga como un acuerdo de las partes en ese diálogo tripartita, él lo enviaría al Congreso para fines de aprobación. Todo lo que sea divergente, es decir, que los empresarios no estén de acuerdo y nosotros tampoco estemos de acuerdo, él se considera como una propuesta no hecha. De manera que en ese orden nosotros estamos confiados en ese compromiso, esperamos que cuando la comisión le entregue ahora el 21 al presidente ya el informe final, el presidente nos va a convocar y ahí entonces vamos a ver todo lo que es el contenido de la propuesta, vamos a ir a un diálogo, verlo, y si nos ponemos de acuerdo en 5 cosas, esas 5 cosas se modifican. Déjame ser abogado del diablo. El presidente hace eso. Vamos a decir, para no cuestionarlo. Pero cuando llega al Congreso, se aparece por ahí el hombre del maletín. Y en el Congreso hay facultad para modificártelo. ¿Qué va a pasar? Una catástrofe nacional. Porque a partir de ahí, los trabajadores, con el tipo de modificación que plantean los empresarios, si los diputados, senadores se meten en ese camino, que hay muchos que no han manifestado que no lo harán, pero como tú dices, un día hay tantas personas, uno siempre puede tener dudas, el derecho a la duda. Si se encausa un problema de ese tipo, no habrá paz laboral en el país. Y caeremos entonces en un fenómeno de anarquía laboral que va a afectar las inversiones, va a afectar la producción y afectará el conjunto de la sociedad dominicana. Por eso es que nosotros decimos que la principal responsabilidad de esto está precisamente en los 2 poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo, que tiene esa posición que estamos diciendo, ¿verdad?, que para nosotros es clara y confiable, y el poder entonces congresional,
que tiene la potestad, como tú dices, ¿verdad?, de modificar, de cambiar hasta el acuerdo que lleguen las partes, inclusive hasta de conocer acuerdos. El Congreso y volver de nuevo, el que porque debe el Congreso hacer la ley. es el que legisla. Entonces, ese Congreso tiene que saber que una acción contra ese código, de la forma que está planteado desde los empresarios, y una acción hecha sobre la base de que no parta de un pacto entre las partes, va a traer una reacción, entonces, que se puede llevar de encuentro la democracia dominicana como tal y la paz laboral dominicana, que como he dicho y repito y dice mucha gente, hay que preservar porque es un asunto que ha costado bastante y que se ha mantenido con ese código. Regularmente, y tú lo sabes, y sigo por el mismo tema, los que subsidian a los políticos son los empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es. El año que viene, o este año, cuando el código comience, es un año preelectoral. Se requiere del apoyo del empresario para yo poder ser senador, diputado o síndico. Pero vamos a quedar en el Congreso. Si la presión viene por ello, bueno, ¿tú quieres ser senador o seguir siendo senador? Tu voto es este. Te estoy poniendo escenarios que voy a andar si tú conoces, Pepe. No, que son así, que son perfectos, que son así, porque tú lo haces como un conocedor de esta sociedad, pero hay que decir también algo. Es verdad que el dinero lo pone muchas veces lo de arriba, pero los votos los pone lo de abajo. Y entre esos que ponen los votos y están abajo están los trabajadores. Advertimos, todo diputado, senador, que nosotros veamos que esté tratando de darle pie a una acción de ese tipo, por supuesto, va a recibir el rechazo en las comunidades, en las plantaciones, en las empresas, del conjunto de los trabajadores, que entonces no dará su voto por alguien que se dedique a una acción de ese tipo. Y tienen que saber los empresarios que aunque el poder, los legisladores, que aunque el poder de los empresarios es el económico, el poder del voto mayoritario lo tienen en este caso los trabajadores y poblaciones como tal. Entonces, en ese orden, el senador o diputado que se dedique a eso tiene que poner en la balanza dos cosas. ¿Qué es más importante? El dinero que puedo conseguir de quien me financia o el voto, que es quien en definitiva determina la curul que yo voy a ostentar por 4 años o por 6 años. Entonces, al saber eso, yo pienso que mucha gente, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, en el Senado, lo pensaría 2, 3 o 4 veces antes de hacer una acción como sería legalizar vía la aprobación un mamotreto de código, una contrarreforma reeleccionista como le están planteando los empresarios. El asunto está ahí y hoy la gente sabe mucho, está comunicada, conoce cómo se mueve cada quien. Por lo menos hemos recibido de muchos senadores, hay que decirlo así, de muchos diputados, la posición de que ellos no se prestarían a ninguna acción que implique una modificación que vaya en contra de los trabajadores del presente, pero tampoco que vaya en contra de los trabajadores del futuro, porque Napoleón, una de las cosas que los empresarios más hacen énfasis es en decirle a uno, no, eso no es para lo de hoy, es para lo que vienen. Y yo te digo, Napoleón, tú lucha en tu vida porque tus hijos tengan un mundo mejor. Y aquel que es empresario, rico, millonario, lucha en su vida también por eso. Un trabajador también lucha por eso. Nadie va a legislar para que las generaciones que vienen encuentren un mundo laboral peor que nosotros hemos vivido. Al contrario, un mundo mejor. Mauricio Báez y compañía, cuando lucharon en aquel tiempo, lograron el Código Trujillo, Napoleón, el Trujillo. Duró 41 años. Después vinimos nosotros, Julio de Peña, sí, todo lo que tú conoces, ¿verdad que sí? Entonces, el movimiento los que estamos aquí, Francisco Santos, sí. Toda esta gente que estamos aquí, Rafael Santos, todos los que estamos aquí, logramos el Código de 92. Sí. Se supone que la generación que viene va a luchar por un código mejor que el de 92. Pero ¿qué derecho tenemos nosotros, los que estamos ahora vigentes, de montar ese código para guardar un código peor a la generación que viene? Yo lo digo, el código de ahora es responsabilidad de la generación venidera. Si ella lo quiere negociar, ella, la generación que viene, que lo negocie ella, pero jamás nosotros. Tú has mencionado 2 veces a Mauricio Báez. Así es. ¿Tienen ustedes el valor o la coyuntura de correr el riesgo de Mauricio Báez para evitar que ese código sea una realidad? Yo digo que hoy los riesgos son distintos a aquellos, pero siempre son riesgos, ¿verdad? Porque hoy te manejan de otro modo. Mauricio Báez fue contra Trujillo, ¿verdad? Y obligó a una negociación
que entonces le costó la vida, porque Trujillo dijo, bueno, está bien, tú lograste que negociara, pero donde vaya, mi mano te va a alcanzar, y lo alcanzó en Cuba. Mauricio Báez desapareció y nunca se ha sabido sus retos dónde están. No estamos en esos tiempos ya. Hoy la vida es otra y el modo de reprimir es otro, es más elegante y sofisticado. Pero la verdad es que el sindicalista que en una coyuntura como esta no demuestre esa disposición que se demostró en aquel tiempo en condiciones diferentes, es un sindicalista que queda descalificado. Por eso es importante que las tres centrales sindicales, en este caso, o sea, la CAS, la CNTD y la CENU, estemos unidos y tengamos el mismo discurso. Porque una de las cosas que ellos querían también los empresarios era abrir brecha. O sea, decir, esta central tiene una posición, aquella otra, el otro la otra. Por suerte se ha logrado, porque hay presión también de la base, que las centrales tengamos un discurso unificado. Y eso evita precisamente que ellos puedan colar esas posiciones que están planteando. ¿No crees que, tú sabes que los sindicalistas tienen algunos cuestionamientos, lógicamente? Su credibilidad ha ido mermando. Yo, por ejemplo, a ti te distingo, entre otros, hay otros que no le tengo el mismo respeto que a ti. ¿Y tú no crees que don Dinero pueda hacer cambiar, reflexionar a algunos de esos sindicalistas? Porque tú sabes que ahora es una guerra de opinión. Ese tipo de reflexión que tú dices, ¿verdad? Es que yo sé, con el tono irónico que tú la planteas, ¿verdad? La reflexión. Ahora es más vigilada, porque la gente, Napoleón, siente que está tocada por sus intereses estratégicos. Y ahora la gente está mucho más vigilante, mucho más en control. Nosotros hicimos una plenaria, ¿verdad?, con todas las direcciones, y ahí se aprobó que las centrales sindicales no podían plantear posiciones contradictorias, posiciones diferentes en eso, que teníamos que estar unificados, que nadie podía negociar nada, aparte de la mesa sindical que está creada en las centrales. Y yo pienso que eso, inclusive, esa vigilancia hace que personas que son dadas, ¿verdad?, a cambiar la posición y a reflexionar y después a aceptar cuestiones de un tipo o de otro, dejarse convencer, como se dice, esta vez no están en esa actitud. Y es por esa vigilancia que la base tiene sobre un tema que no es un tema cualquiera, es un tema tan importante que inclusive no ha propiciado aliados a nosotros de sectores que nunca han estado sindicalizados, porque cuando los empresarios atentan contra sus propios gerentes, contra sus propios encargados de controlar y dirigir las empresas, contra sus propios jefes en las empresas, cuando ellos atentan contra ellos, esas personas que no son de los sindicatos, son de las que nos alientan a nosotros a mantener estas posiciones, gente que no son sindicalizadas. O sea, no hemos ganado con esta actitud empresarial un sector de clase media a nivel de empleomanía, que antes era indiferente a los sindicatos, pero que ahora está atento a lo que pueda pasar. Mira, Napoleón, ¿sabes lo que pasó en la última encuesta Galo? ¿Sí tuviste? El movimiento sindical salió con un 75% de aceptación a nivel de defensoría. ¿Y tú sabes por qué? Fue precisamente por eso, por el tema código laboral, aunque no lo dice expresamente, pero eso no es más que signado por el tema de la posición que se ha mantenido en el Código Laboral. Pepe, el tiempo se va, la producción me está diciendo, mira, pero no quería que se fuera sin preguntarte sobre el tema del Seguro Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social. Allá hay un planteamiento de que se lo entreguen a Salud Pública. ¿Qué posición tienen ustedes en torno a eso? Es decir, de ese problema del Instituto de Seguro Social. Cada mes hay que hacer una huelga para que le paguen a los pobres médicos. Dice que se lo llevaron. Una vergüenza. Nosotros creemos que el tema de seguro hay que enfrentarlo, haciendo la transformación que se necesiten, los cambios que se necesiten, instituyendo el tema de la república que la ley social establece, reestructurando, cambiando, pero como dice el doctor Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano, Rafael Sin, tú lo conoces, Rafael Sin, nunca pretendiendo cerrar, no, aprovechar la virtud de esa institución, relanzarlo, no cerrarlo. Entonces, en esa posición estamos, tanto la parte del colegio médico, los gremialistas de seguro y las centrales sindicales, y hasta algunos sectores empresariales que entienden que el movimiento, que Seguro Social significa cierto equilibrio en un sistema de seguridad social, que si no tuviera seguro y otro requisito
que se pueden usar, estuviera completamente privatizado al nivel de salud. Y hay que entender lo que significa la salud completamente privatizada. Y que eso que pase que a mano de salud pública. A salud pública lo que se está planteando es que haya una red pública en que hay una combinación en que salud pública, SENASA, Seguro Social estén trabajando de manera confluente. Eso sería bueno si se hace bien, porque sería un modo de tener un estándar entonces médico, hospitalario y demás, que pueda confrontar también al sector privado a nivel de salud y que la gente tenga dónde acudir al momento que no tiene nada. Porque ¿qué es lo que pasa, Napoleón? Mire, cuando a una gente le dicen, usted tiene una enfermedad de esa que le llaman catastrófica, como tú me decías cuando estábamos en la oficina, y a esa persona se le agotan sus recursos en la seguridad social y le dicen, ya usted terminó porque el $1.000.000 de pesos se agotó. ¿Sabes que $1.000.000 de pesos no significa nada en ciertas enfermedades? ¿Tú sabes dónde que esa gente van a parar? Al seguro, ¿me entiendes? A Gautier, a internarse ahí, o a un hospital de salud pública a internarse. ¿Por qué? Porque ahí no le pueden negar la atención, independientemente de que tenga o no dinero, y no le pueden poner un techo y decirle, hasta aquí llega usted, muérase. En el sector privado es así, de que detectan que la persona no tiene la capacidad de pago, sea quien sea, lo que hacen es que lo despachan, se fue. Lo condenan a la muerte. Lo condenan a la muerte, ¿verdad que sí? Porque tiene un límite, tiene un precio en el sistema. Se habla de que tú no puedes pasar de un estándar de $1.000.000 de pesos. Entonces, cuando... Es que son clientes, ya no son pacientes. Son clientes, no son pacientes. Con la nueva ley. Pero para seguro sí son pacientes. ¿Dónde van los cañeros? ¿Dónde van los viejos pensionados? ¿Dónde van los trabajadores de zona franca de bajo salario? Al Seguro Social. ¿Dónde va aquel que no tiene otra puerta abierta al Seguro Social a pagar una cuota de recuperación? Una mujer da luz, un parto, no tiene paga una clínica privada. Bueno, el Seguro Social, con una cuota de recuperación, como llaman ellos, acepta que esa mujer vaya a la maternidad de seguro y dé a luz. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que tú tienes que ver, que tienes que tomar en cuenta en un país, sobre todo, de una pobreza tan extendida como el nuestro. Pepe, gracias por estar con nosotros. Siempre. Ya se fue el tiempo, hicimos casi 40 minutos. Ah, sí, sí. Y bastante interesante, sobre todo porque tú como conductor, con la pregunta certera, ayuda a que nos expresemos bien y aclaremos las cosas que la gente muchas veces pueden ser confundidas. Eso es así. Esperemos que haya un entendimiento y un consenso en torno a lo que sería la modificación del Código Laboral. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes por permanecer con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Será hasta una nueva entrega.